En septiembre, toda la cristiandad celebra el mes de la Biblia. El mes de la Biblia, nada más y nada menos. Ese dato es extremadamente importante que nosotros los cristianos tengamos en mente. Septiembre es el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Este mensaje estaba especialmente programado para ese mes. Por circunstancias no pudimos dar el mensaje, pero hoy vamos a tratar de hablar de la Biblia. Ese es el tema de esta noche, la palabra de Dios. Vamos a usar 5 o 6 versículos, los más conocidos de la Biblia, y vamos a tratar de explicarlos y aplicarlos a nuestras vidas. Amén. Pero antes de eso, ¿me ayuda a orar? Cierre sus ojitos, incline su rostro y encomendámonos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estar aquí en esta preciosa noche, Señor. Señor, te presento mi vida, presento la congregación, el mensaje de esta noche. Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? No cierre su Biblia, por favor, manténgala abierta. Consideré, yo sé que hay muchos pasajes de la Biblia sumamente conocidos. Escogí solamente algunos, de acuerdo al tiempo que tengamos, para analizarlos, hermanos, porque el conocer la Biblia, el conocer pasajes concretos de la Biblia, eso nos ayudará mucho en nuestra vida cristiana, hermanos. El saber cómo contraatacar a nuestros enemigos cuando Él trae pensamientos negativos a nuestras mentes, poder contraatacar o poder rebatir esos ataques citando la palabra de Dios. Eso es muy importante. La Biblia, hermanos, es un libro único, sin igual, peculiar. No existe en el mundo un libro que pueda compararse con la Biblia, Sergio. La Biblia, hermanos, es el libro más vendido, el más leído, el más traducido, el más amado, el más difundido, el más buscado de todos los libros que se encuentran en todas las bibliotecas del mundo. No hay un libro con las características y con el perfil que la Biblia. Si hubiera un libro en comparación con la Biblia, tendría que tener estas características siguientes. En primer lugar, tiene que haber sido escrito por más de 40 autores diferentes. Todos ellos vivieron en las épocas diferentes. La mayoría de ellos no se conoce. Debe de haber sido escrito en un periodo de 1500 años, desde 3 continentes diferentes, 3 idiomas diferentes. Y lo importante, lo peculiar de esta Biblia es que cuando unimos los 66 libros, todos hablan de lo mismo. Hay una unificación en el texto bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ningún libro posee estas características, solo la palabra de Dios. Por eso es el libro de los libros. Es llamado el libro de los libros. Y la palabra de Dios, hermano, es comprobado por la historia que ha cambiado vida. Dios, a través de su palabra, ha cambiado la vida de las personas. Hay evidencias de que la palabra de Dios puede cambiar la vida. Alguien dijo en alguna ocasión, una Biblia que está hecha a pedazos regularmente pertenece a alguien que no lo está. Una Biblia que tiene rayones, que probablemente algunas de sus hojas ya no están completamente bien por el tanto uso que le ha dado. La Biblia está hecha a pedazos, pero la persona no, está bien fuerte en el Señor. Algunos solamente lo tienen ahí en su escritorio guardado. Hasta el próximo domingo la sacan para usarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, alguien dijo en alguna ocasión que la Biblia no se nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Es el propósito principal por el cual se nos ha dado la palabra de Dios. ¿Están listos para introducirnos en ella? Primer texto importante, Génesis 1:1. Vaya a su Biblia. Génesis 1:1. Primer texto importante.
considero que es sumamente importante comenzar por el principio. ¿Está en su libro Génesis 1:1? Muy bien. Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos a leer el primer capítulo de la Biblia y el primer versículo. Muy bien, hermanos. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, ¿verdad? En el principio creó la evolución, los cielos y la tierra. ¿Eso dice? En el principio, Carlos Darwin creó los cielos y la tierra. ¿Eso dice? En el principio, la nada creó los cielos y la tierra. ¿Eso dice? ¿Qué dice el texto bíblico? En el principio, Dios, los cielos y la tierra. El ateísmo dice, no hay Dios, existe Dios. Entonces la pregunta, ¿y de dónde surgió todo? Y para ellos daron una respuesta, dice, pues la nada creó todo. Eso es absurdo filosóficamente hablando. Matemáticamente hablando, es imposible que la nada crea algo. Lógicamente hablando, es imposible que de la nada pueda surgir todo. Entonces, como el ateísmo tiene que dar una respuesta, pues empiezan a investigar y dice, de la nada crea todo. Bueno, hubo una milésima de partícula un tiempo en el pasado, en el espacio, que apareció por ahí. Y después apareció una gran explosión y después de miles de años empezamos a ver todo lo que hoy conocemos. La pregunta es, ¿quién produjo esa explosión? ¿Se dan cuenta, hermanos? En la cosmovisión cristiana bíblica, nosotros decimos que sí, de la nada se creó. Escuchen, no que la nada creó todo, sino de la nada se creó todo. Porque en la cosmovisión evolucionista, ateísta, humanista, ellos dicen, pues de la nada surgió una partícula y después de ahí todo se creó. Bueno, en la cosmovisión bíblica, nosotros creemos que un Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso y eterno creó de la nada todo lo que existe. En la cosmovisión anterior es de la nada creó todo, pero en nuestra cosmovisión hubo alguien que de la nada creó todo y ese alguien es Dios, es un ser eterno, un ser superior. Que él no es como nosotros que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Él no, Él es eterno. Por eso el texto dice, Él vive por los siglos de los siglos. Él no nace, Él no crece, Él no se enferma, Él no se hace viejito, Él no muere como nosotros, porque es una divinidad, algo que está fuera de nuestra comprensión. Y a ese ser le llamamos el Dios de la Biblia, el Dios judeo-cristiano. Entonces, en el principio, el Dios judeo-cristiano creó los cielos y la tierra. Dice la siguiente expresión de los siguientes versículos: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Eso es muy importante, Eduardo, porque todos para crear algo necesitamos de una materia prima para crear algo que venga a la existencia. Pero Dios de la nada creó todo. Eso significa en la teología como la creación ex nihilo, crear de la nada. Dios no necesitó materia prima para crear todo, sino con el poder de su palabra trajo a la existencia todo lo que no existía. Dijo Dios, Sergio, sea la luz, y fue la luz. Imagínese que usted tenga ese poder de poder decir que aparezca aquí un carro último modelo. Y solamente con el poder de su palabra, hermanos, aparece. Que Sergio sea 20 años más joven que hoy. Y de repente Sergio 20 años más joven. Imagínense que tengamos ese poder para decir que aparezca o que sea esto y lo otro y que eso se haga realidad.
Bueno, pues ese Dios, el Dios de la Biblia, tiene ese poder ilimitado para decir, sea la luz, y fue la luz. Ahora, esto es muy importante porque Dios se tomó días en el Génesis para crear todo lo existente, ¿verdad? Todo lo existente. Y desde el Génesis hasta desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios terminó de crear todas las cosas. No había creado más porque Dios creó todo en el principio. Escuchen. Dios vuelve a hacer otra creación cuando le da vida a los seres humanos que están muertos a sus delitos y pecados. Vuelve a hacer otra nueva creación, ya no en lo material, sino en las personas, como usted y como yo. Escuchen lo que dice 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el equivalente a decir Dios en el Antiguo Testamento, sea la luz, y fue la luz. Y aparezca la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche, y también las estrellas. Pues Dios en el Nuevo Testamento dice, sea la luz en el corazón de Eduardo, y entonces Eduardo viene a la existencia espiritual. Porque antes Eduardo estaba muerto en sus delitos y pecados. Y cuando Dios da la palabra y dice que sea la luz en el corazón de Eduardo, Eduardo despierta en lo espiritual y ahora ya tiene vida y vida en Cristo Jesús. Sea la luz en el corazón de María y María viene a la existencia espiritual y entonces puede tener esa salvación en Cristo Jesús. Y en cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y sea la luz en cada uno de nosotros y nosotros venimos a la existencia espiritual. Ahora vivimos para Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante? Génesis 1:1, Dios es el creador de todo lo existente en el principio y Dios vuelve a crear, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasadas, ahora todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? Vuelve a ser un nombre nuevo en nosotros. Segundo texto importante, vaya a Juan 3:16. Según muchos, el texto más importante de la Biblia. ¿Quién sabe qué dice Juan 3:16? Bien, ya lo tiene, hermanos, allá atrás, Juan 3:16. Busque su Biblia, por favor. Escuchen, una vez que sabemos que Dios es el creador de toda la existencia y que también Él nos creó a su imagen y semejanza, bueno, ahora Dios dice, después de haberte creado a mi imagen y semejanza. ¿Qué significa crear, que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Quiere decir que tenemos un pedacito de Dios en nosotros. Así como el bebé recién nacido es un pedacito de la mamá, pues nosotros somos un pedacito de Dios. Dios es amor, pues Dios depositó su amor en nosotros para que amáramos a nuestro prójimo. Somos imagen de semejanza porque tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, etcétera, etcétera. Somos semejantes en Dios porque tenemos la capacidad de perdonar a aquel que nos hizo daño. ¿Se dan cuenta? Somos semejantes a Dios porque Dios nos ha dado la capacidad de poder mostrar misericordia a aquellos que necesitan misericordia y compasión. ¿Se dan cuenta? Entonces somos semejantes a Dios. Pero Dios no se quedó solamente en crearnos a su imagen y semejanza. Dios también nos dice, el segundo paso es mostrarles y demostrarles que yo los amo con amor incondicional. ¿Se dan cuenta? Dios no solamente nos creó y nos dejó ahí a la deriva, sálvense como puedan, sino que Dios dice, el segundo paso es mostrarles y demostrarles mi amor incondicional. Mi amor incondicional. Dios nos ama incondicionalmente, hermanos. Dios no es como nosotros. Nosotros amamos incondicionalmente. Si vivimos con nuestra pareja
y nuestra pareja nos trata bien, vive para nosotros, nos hace feliz, pues nosotros hacemos lo mismo. Pero si la pareja le es infiel o si la pareja le hace la vida de cuadritos a su esposo o esposa, o si la pareja hace infeliz a ese marido, pues que nos alejamos porque no queremos estar con él o con ella. Y cualquier oportunidad que tengamos, nos vengamos. Él me fue infiel, pues en la primera oportunidad yo también la voy a ser infiel. Ojo por ojo y diente por diente. Así somos nosotros los cristianos. Perdón, las personas. Dios no es así. Dios nos ama incondicionalmente. Escuchen, esto es bien importante. Dios nos ama. Dios no nos ama más si nos portamos bien y tampoco nos ama menos si nos portamos mal. Dios nos ama por igual. La única diferencia es que si nos portamos bien, pues tendremos recompensa de Dios y nos irá bien en la vida. Al contrario, si nos portamos mal, Dios nos seguirá amando, pero cosecharemos las consecuencias de nuestros actos, hermanos. Eso es la diferencia. Pero Dios nos ama. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Escuchen, de aquí en adelante, ya no diga más mundo. De aquí en adelante, porque de tal manera Dios me amó a mí. Hágalo personal ese texto bíblico, hermanos. Dios puso este gran paréntesis para que en vez de mundo digamos Dios, de tal manera Dios me amó a mí, hermanos, a mí, a usted personalmente. Porque de tal manera Dios amó a Sergio. Porque de tal manera Dios amó a Eduardo. Porque de tal manera Dios amó a la hermana Laura. Porque de tal manera Dios amó a Andrés. Y cuando usted lee ese texto, haga ese texto personal en su Biblia. Porque de tal manera me amó Dios que mandó a su Hijo para perdón de mis pecados. ¿Se dan cuenta la magnitud del amor de Dios, hermanos? Enviar a su único Hijo. ¿Usted haría eso? ¿Tuviera un único hijo? ¿Usted lo daría por sacrificio? Bueno, probablemente lo daría en sacrificio por el perdón de su esposa, probablemente. Lo daría en sacrificio por perdón de usted mismo. Probablemente su amor sea tan grande y lo daría en sacrificio por sus hijos. Tal vez su amor sea muy grande, lo daría en sacrificio por sus padres o por sus hermanos. Pero no lo daría en sacrificio por un extraño, en alguien que no conoce. Dios dio a su Hijo en sacrificio por todas las personas. No solamente por su familia, sino por todo el mundo. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice Juan Calvino, la puerta de la salvación está abierta para todo el mundo, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Una de las imposibilidades de Dios es que Dios no puede rechazar un corazón contrito y humillado que viene en arrepentimiento y en fe para el perdón de sus pecados. Dios no lo puede rechazar, porque sería en contra de su naturaleza, hermana Ferrer. ¿Se dan cuenta? Dios no puede rechazarse, independientemente de lo que hayas hecho o dejado de hacer en el pasado. Si vienes en arrepentimiento y en fe para perdón de tus pecados, Dios no puede rechazarte. Porque es su naturaleza la compasión. Por naturaleza Dios ama al pecador. Por naturaleza Dios se compadece del necesitado. ¿Se dan cuenta ¿se dan cuenta del amor que Dios nos ha mostrado para con nosotros? ¿Qué valíamos antes de ser cristianos? Nada, hermanos. Escuchen, si fuera por nuestras justicias, ¿usted cree que Dios nos hubiera aceptado? En lo absoluto. Piense en la condición que usted estaba antes de Cristo. Y a pesar de, Dios no le rechazó. Yo le digo a Dios, Señor, gracias porque en el momento que más te necesité, no me rechazaste. Me aceptaste. Perdonaste mis pecados, limpiaste mi corazón y mi mente, me diste un nuevo corazón y me has hecho tu hijo. ¿Se dan cuenta? Dice primera de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
No dice creación de Dios, ¿verdad? No dice parientes lejanos de Dios. No dice para que seamos hijos de Dios. Ahora, hermano Fernando, legalmente somos hijos de Dios, hermano Fernando. Por lo tanto, el enemigo no tiene ningún derecho de meterse con nosotros y reclamarnos como propiedad de él, porque legalmente somos hijos de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Legalmente, el acta de los decretos que nos eran contrarios fue clavada en la cruz, delante de los principados y las potestades. Ahora fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos legalmente hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? El enemigo no tiene propiedad alguna en nuestras vidas, en lo absoluto. Tercer texto importante en la Biblia, Salmos 23.1. Vaya a su Biblia, Salmos 23.1. Busque en su Biblia, Salmos 23.1, por favor. Salmos 23.1. Son rápidos como mis estudiantes. ¿Lo tiene, hermano? Miren. Una vez que ya sabemos que fuimos creados a su imagen y semejanza, y sabemos que Dios nos ama de tal manera, ahora podemos citar con toda confianza el Salmo 23. Número 1, fuimos creados a su imagen. Número 2, de tal manera nos ama Dios. Por lo tanto, dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice la siguiente expresión? Nada me faltará, hermanos. Cuando yo entiendo que fui creado a su imagen y semejanza y Dios me ama tanto de tal manera, yo este texto, hermanos, lo cito con toda confianza. Porque es digno de que confiemos en Dios. Yo le digo a Dios, me proyectas tanta confianza, Señor, me proyectas tanta seguridad, cosa que un humano no proyecta tanta confianza, tanta seguridad. Le decimos algo y en 2 o 3 semanas ya todo el mundo lo sabe. Pero Dios no practica los chismes como algunos hermanos, ¿verdad? Especialmente las mujeres, no me vean mal, pero las hermanas son débiles en eso, en el chisme, ¿sí? En la divulgación. Nosotros los hombres tenemos otras áreas, son más débiles, pero las hermanas, cuide su lengua, hermana, cuide sus palabras. Dios no es como usted o como yo. ¿Se dan cuenta? Ahora dice Salmos 23. ¿Qué dice? Mi empleo es mi pastor, dice. Bueno, ya le dejamos para no seguir. ¿Qué dice Jehová? Jehová es mi pastor. Si un pastor terrenal, un pastor humano, se preocupa por sus ovejas, ¿cuánto más el pastor de pastores no se preocupará por nosotros, hermanos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Note que no dice todo lo tendré, ¿verdad que no dice todo lo tendré? O todo lo que yo quiera lo tendré. El texto no dice Jehová es mi pastor, por lo tanto, Él cumplirá todos mis caprichos. Eso no está diciendo el texto. Jehová es mi pastor, por lo tanto, todo lo que yo quiera lo tendré. Eso no dice el texto. El texto dice nada. ¿A qué nada se refiere? A las cosas que necesitamos. Solamente a las cosas que necesitamos. Hay cosas que nosotros queremos, pero no las necesitamos. Por lo tanto, no nos faltará nada de lo que nosotros necesitamos. Alguien dijo en alguna ocasión, las cosas que tengo yo es porque Dios sabe que las necesito hoy. Y las que no tengo hoy es porque Dios sabe que no las necesito hoy. ¿Se dan cuenta? Dios es más inteligente que todos nosotros juntos. Por lo tanto, Él sabe
a qué tiempo nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Una casa, un carro, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Dios no cumple caprichos, sino Dios da lo que necesitamos hoy. Dice el texto Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Aquí es donde cobra sentido. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es dueño de todo, hermanos. Y Él puede darnos lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. No como nosotros queramos, ni cuando nosotros queramos, sino cuando Dios en su sabiduría dispone que dice, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de darle una esposa, un esposo, hoy es el tiempo de darle una casa, hoy es el tiempo de darle un carro, hoy es el tiempo de darle un buen trabajo. Pero es cuando Dios dispone, hermano Andrés, no cuando nosotros queramos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es un poco difícil aceptar la voluntad de Dios, pero es lo mejor para nosotros, hermanos. Es lo mejor, aceptar la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Quinto texto importante de la Biblia, Romanos 8:28. ¿Quién sabe qué dice Romanos 8:28? En su Biblia, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Bien, sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos un poco de Dios. Número 2, Sergio, Dios nos ama de tal manera. De tal manera nos amó, ¿verdad? 3, Jehová es mi pastor. Nada de lo que yo necesite me faltará. Todo lo necesario lo tendré a su debido tiempo. Por lo tanto, ¿qué dice el texto? ¿Cómo se introduce? Y sabemos, no dice probablemente, quizás, a lo mejor, puede ser. ¿Qué dice? Sabemos. Es algo que yo sé. ¿Se dan cuenta? Yo sé que yo soy Jorge de Jesús. Y si alguien viene y me dice, no, tú eres Juanito Ortega. No, yo sé que soy Jorge de Jesús. ¿Usted sabe que usted, quién es usted, hermano? Eduardo, ¿verdad? Y si viene alguien y le dice, no, tú eres fulano de tal. Él sabe que es Eduardo, ¿verdad? Sabemos. Hay cosas que nosotros sabemos y estamos seguros completamente de que eso es verdad. Yo sé, hermanos, hermana Ferrer, yo sé que Dios me ama incondicionalmente. Y sabemos que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Se dan cuenta? No, quizás, tal vez, probablemente puede ser que Dios me ama. No, yo sé que Dios me ama. Bueno, pues el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sabemos. O sea, es una verdad concreta, hermano. Una verdad universal. Y sabemos. Es algo seguro. ¿Qué dice la siguiente expresión? Y sabemos que a los que aman a Dios, escuchen, paréntesis, los que aman a Dios. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Y el segundo? A tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, esto aplica para los que aman a Dios. No los que no aman, sino los que aman a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas, dice el texto bíblico, solo las buenas cosas, dice. Todas las cosas. Todas las cosas, y eso incluye las cosas buenas y las malas, entre comillas.
las cosas buenas y las que desde nuestra perspectiva parece que son malas. Todas las cosas les ayudan para mal, dice el texto. ¿Para qué dice, hermano Fernando? Para bien. Hermanos, sabemos, hermana Francis, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿No es un gran alivio eso, saber eso? Esto es, ¿qué sigue diciendo? Esto es a los que conforme a su propósito. Es importante estar dentro del propósito de Dios, ¿sí o no? Porque si no estamos en el propósito de Dios, pues este texto no aplica, hermanos. Entonces debemos estar dentro del marco del propósito y de la voluntad de Dios. Mientras la oveja está dentro del redil, hermanos, está a salva, él o ella. Cuando la oveja decide por su propia voluntad salirse del redil, pues ya está desprotegida y con peligro de ser devorado por el lobo. ¿Se dan cuenta? Esto aplica para los que están dentro de la voluntad y del propósito de Dios. Pero hay una gran noticia, dice el Salmo 138, Jehová cumplirá, ¿qué dice? Su propósito en mí. Escuchen, este texto, hermanos, es muy alentador para mí. De hecho, uno de mis favoritos. Yo le digo, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Él cumplirá. Por lo tanto, me mantendré en tus caminos y en tu voluntad, porque yo sé que cumplirás tu propósito en mí. Y Dios lo está cumpliendo, Eduardo. Yo he visto estos 13 años que llevo en sus caminos, Dios está cumpliendo su propósito en mí. No mi propósito, no mi plan. Esto no era mi propósito. Esto no era mi plan. Yo estar parado enfrente de público, eso era imposible para mí, hermano Fernando. Yo poder compartir, enseñar la palabra de Dios, no pasaba por mi mente eso. Yo tenía mis propios caminos, mis propios planes, mis propias metas, pero Dios cambió todo. Dios cambió mis caminos y me introdujo a sus caminos, a sus propósitos eternos. Eduardo, ¿tú pensabas que ibas a estar aquí el día de hoy? No pensabas que ibas a estar aquí, ¿verdad, Sergio? Pero estaba dentro de los propósitos de Dios. Y Él cumplirá su propósito conforme a sus riquezas en gloria. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquel que comenzó la obra en mí, la perfeccionaré. ¿Hasta quién? Hasta el día de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que en las manos de Dios estamos seguros. ¿Se dan cuenta que en las manos de Dios estamos protegidos por el buen pastor, el pastor de pastores? ¿Por qué buscar en otras cosas si solo Dios tiene palabra de vida eterna? Y finalmente, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. El texto favorito de muchos, ¿verdad? Filipenses 4:13. ¿Alguien sabe qué dice Filipenses 4:13? Hermanos, ¿es rica la palabra de Dios? ¿Es abundante la palabra escrita de Dios? Tus palabras son espíritu y son vida, dice el texto bíblico. Y ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Imagínense, si nosotros dejamos que la Biblia haga su función en nuestras vidas, no seremos los cristianos que somos ahora. Seremos mejores cristianos. ¿Se dan cuenta? Filipenses 4:13, ¿ya lo tiene ahí? Número 1, sé que fui creado a imagen y semejanza de Dios. Escuchen, no soy el producto de la evolución. No soy materia en movimiento.
No venimos de los animales. Somos una creación directa de un Dios inteligente que nos creó a su imagen y semejanza. Eso tiene más sentido que el evolucionismo, el cientificismo y el darwinismo. ¿Se dan cuenta? Por lo menos de nuestro lado, la creación directa de Dios, pues fuimos creados por un Dios inteligente y amoroso. Y no venimos de los animales. O somos simplemente materia en movimiento, pequeñas partículas de átomos. Entonces, ¿qué sentido hay en la vida entonces? Entonces somos igual que los animales. Entonces, ¿por qué nos comportamos bien? ¿Por qué cuando un chango le quita la vida a una changa, por qué no lo meten a la cárcel? ¿Se dan cuenta? Porque nosotros somos diferentes a los animales, hermanos. No venimos de los animales. Dice un predicador, ahí me saludas a tu abuela la changa. No venimos de los animales, hermanos. Somos el producto de un Dios inteligente, amoroso, compasivo, misericordioso, que nos ama incondicionalmente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Filipenses 4:13. Después Dios nos ama con gran amor eterno, nos ama Dios. Tercero, por lo tanto, estoy seguro porque Él es mi pastor, nada me faltará. 4, una vez que conozco, sé que todo obra para bien. Incluso las cosas que parecen malas. Me acuerdo cuando el hermano Fernando tenía una ven blanca, ¿verdad? Y tuvo un accidente. Entonces, ese accidente ocasionó que él se comprara un carro mejor. Entonces, lo que aparentemente fue algo malo, pues vino a convertirse en algo bueno. Hace un año a mí me chocaron el coche que yo tenía, un coche muy deportivo, muy bonito, me gustaba demasiado. Y pues yo lo tenía. Me chocaron y gracias a ese accidente, pues ahora tengo la troca de mis sueños. Me compré la troca que siempre yo anhelo. Ahorita, ¿se dan cuenta? Lo que aparentemente fue algo malo, porque yo ese día fue un día domingo, yo venía de la dominical, me levanté bien contento, venía con todo bien preparado. Voy a la calle, encuentro mi carro chocado a la parte de atrás. Pues sí, me sentí un poco mal. Pero gracias a ese incidente, pues ya compré la troca que siempre había querido comprar. Cuando pierdes un trabajo es porque Dios te va a dar algo bueno. Todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito. Y nos va a dar un trabajo con un buen horario para que estemos aquí los miércoles por la tarde. Filipenses 4:13, que dice, algunas cosas lo puedo en Cristo. ¿Dice eso? ¿Dice el texto? Solamente las cosas fáciles lo puedo en Cristo. ¿Eso dice? ¿Qué dice, hermana Susi? Todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. Todo lo puedo en mis propias fuerzas. ¿Ese dice el texto? Todo lo puedo con la ayuda de los hermanos de la congregación. ¿Eso dice el texto? ¿Qué dice, hermana Francisca? ¿En quién lo podemos todo? Ahí está el secreto. Todo lo podemos, ¿en quién? Por lo tanto, Él merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Yo soy débil y frágil. Más frágil de lo que ustedes imaginan. Pero en Cristo soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. En nuestras propias humanidad somos más débiles de lo que nosotros pensamos. Y nosotros hay en nuestro interior el potencial de hacer las cosas más horribles que usted no se imagina. Y si el pecado toma posesión de nosotros, haríamos cosas horribles que usted no se imagina, hermanos. Pero es el Espíritu Santo que nos controla y que nos detiene de no hacer las cosas que desagradan a Dios. Entonces, cuando soy más débil, cuando yo en los momentos que yo me siento más débil, es cuando soy más fuerte. Porque no son mis fuerzas, son las fuerzas de Cristo en mí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Somos fuertes, somos poderosos, somos inteligentes, pero no en nosotros, sino en Él. Y por eso nos consagramos para Él. Por eso nos guardamos para Él. Por eso servimos para Él. Porque todo lo hacemos por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
¿Se dan cuenta? No es que yo tenga la capacidad de predicar o enseñar bonito o tocar un instrumento bonito. Es Él en mí. Son sus dones, son sus carismas en mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por lo tanto, la gloria es para Él. Entonces, cuando usted se sienta débil, por naturaleza somos débiles. Recurra a las fuerzas de Dios. Vaya a Él y recobre las fuerzas de Él, porque sus fuerzas no son suficientes para salir adelante. Necesita una fuerza divina para que usted pueda vencer la tentación, para que usted pueda solucionar su problema en su matrimonio y con sus hijos. Es la fuerza y la sabiduría de Dios. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Porque Él me fortalece. Escuchen el contexto de este texto. Dice versículos anteriores. Si está ahí, vaya al 4:16. No cierre su Biblia. Ya terminamos, hermanos. Filipenses 4:16. ¿Está ahí con su Biblia? Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, o sea que se aprende. No se obtiene de la... Y ahorita vamos a ver eso. No se obtiene de la nada. Ok, muy bien, 11, perdón. No lo digo por 4:11, ¿verdad? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿qué dice? A contentarme. El cristiano tiene que estar contento. No hay cristianos amargados, enojados, airados, etc. Contento. Contentarse. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener, ¿qué dice? Abundancia. Esto me agrada. En todo y por todo estoy, ¿qué dice? Enseñado. Así para estar, ¿qué dice? Saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer. Llevo 13 años en el Evangelio. Y en el Evangelio, hermana Leticia, me ha pasado de todo un poco. De todo un poco. He gozado de abundantes riquezas y me he deleitado en ellas y le he dado gloria a Dios. Pero Dios sabe que a veces me he quedado con 5 pesos en la bolsa. Un día llegué al garage de mi carro, lo estacioné. Tenía $5 en la bolsa. Mi carro no tenía gasolina. Y todavía no comía esa noche. Ahí en el asiento del carro dije, si le pongo gasolina, eso estoy hablando de 10 años, 11 años atrás. Si le pongo gasolina, no voy a comer esta noche. Y si como esta noche, ¿cómo me voy a trabajar mañana? Le pongo gasolina al carro, Dios proveerá. Dios sabe que cuando llegué a la casa, vivía con un primo. Cuando llegué a la casa, estaba la mesa llena de alimentos, llena de comidas. Mi primo me dijo, mira, siéntate, te estoy esperando para comer. Comí esa noche, sobró para el lonche del día de mañana. Hace como 7 años, estaba a las 3 de la mañana en mi habitación. Me había dado una infección en el estómago. El dolor era tan fuerte, y Dios sabe que no miento, el dolor era tan fuerte que ya era insoportable. Yo le dije a Dios, eran las 3:15 de la mañana, le dije a Dios, Señor, haces 2 cosas, o me sanas o me llevas, porque este dolor es insoportable. 5 minutos después, hermanos, desapareció el dolor. Amén, gloria a Dios. Desapareció el dolor milagrosamente. Hermanos, he
gozado de riquezas en su momento. He tenido buenos empleos. He tenido para comprar lo que yo quiera en su momento. He gozado de buena salud, pero he estado también en momentos donde la enfermedad ha agobiado mi vida. He tenido en abundancia en algunos momentos, pero también a veces he padecido de escasez. He sido vituperado por el nombre de Cristo. Antes, cuando salíamos a evangelizar, tuvimos muchas malas experiencias. Y yo di testimonio un día de estos, que un testigo de Jehová me humilló enfrente de mi discípulo, el que según yo le estaba enseñando cómo evangelizar. Yo llegué en mi casa, hermanos, arrojé la Biblia, arrojé literalmente, me caí de rodillas, llorando, le dije, ¿para estos me llamaste, Señor? ¿Para pasarme en ridículo enfrente de mi hermano? Yo le dije, ya no hablaré más de ti, ya no predicaré más en tu nombre. En ese mismo momento el Espíritu Santo me dice, ¿tan pronto te vas a dar por vencido? ¿Tan fácil vas a renunciar solo por la crítica de otra persona? Me levanté con mi Biblia, perdóname, Señor, de aquí en adelante me voy a preparar, me voy a capacitar, voy a estudiar. Y entré al instituto, empecé a comprar libros, empecé a prepararme, terminé en un instituto, después entré a otro, me gradué y entré a otro, empecé a estudiar teología por mi propia cuenta, empecé a estudiar todas las ramas del conocimiento, hermanos. Si yo me hubiera dado por vencido, no estaría yo predicando, enseñando la palabra de Dios. He también hecho grandes proyectos para Dios. He organizado grandes eventos para Dios. Y hemos tenido, por la gracia de Dios, hemos tenido éxito en esos eventos que hemos hecho para Dios. Y cuando nosotros vemos que Dios está obrando a través de esos talleres, de esas conferencias, a través de esos estudios bíblicos, a través de esos campamentos, etcétera, etcétera, nos sentimos también bonito. Entonces nos sentimos agobiados cuando alguien nos critica, pero también nos sentimos bonito cuando hacemos un proyecto y funciona y la gloria le damos a Dios. Por todo y en todo hemos sido enseñados. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase de pie, por favor. Hermanos, que la palabra de Dios sea viva y eficaz en sus corazones el día de hoy. Que la palabra de Dios, hermanos, abunde en usted para que usted y yo podamos ser los cristianos que debemos de hacer. Hermanos, ya no siga a Dios de lejecitos. Ya no le sirva a Dios a medias. Yo le recomiendo y le aconsejo y le animo y le insto que si usted va a servir a Dios, sírvale bien. Que si usted va a amar a Dios, ámele bien. Que si usted se va a acercar a Dios, acérquese bien a Él. Delo todo por Él. Él lo dio todo por usted y por mí. Por lo tanto, hermanos, debemos de también nosotros dar todo lo mejor de nosotros para Él, hermanos. Porque Él se lo merece. Porque Él salvó nuestras vidas. Salvó nuestro matrimonio. Salvó nuestros hijos. Dios nos ha dado una vida en abundante, hermanos. Por lo tanto, Él merece que le amemos bien, que le sirvamos bien, que nos acerquemos bien a Él y no a media. Porque Él es digno que le demos todo a Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, Señor. Señor, deseo, Señor, anhelo que haya sido viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, Padre. Padre, ayuda a mis hermanos, poderoso Dios, en su lucha diaria, Padre, con el pecado, con la tentación. Padre, ayúdalos en su matrimonio, Señor, con su esposa, Señor, con sus hijos, bendito Dios.
Padre, sé tú, Padre, tú conoces su condición, tú conoces su necesidad, bendito Dios. Ahora mismo, Padre, todos venimos con una necesidad en nuestro corazón, poderoso Dios. Venimos, Señor, con una condición, Padre Santo, en el cual, Padre, necesitamos de ti, Padre Santo. Hay necesidad, poderoso Dios, en nuestros corazones el día de hoy, Padre Santo. Suple, Padre Santo, nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Padre, suple las necesidades de mis hermanos de esta fila, poderoso Dios. Tú los conoces porque los creaste a tu imagen y semejanza, poderoso Dios. Ayuda, Padre Santo, a la vida de nuestra hermana María, Padre, de nuestra hermana Olga, poderoso Dios. De nuestra hermana, Padre, de todos los hermanos que están de este lado, poderoso Dios. Trata en su vida, poderoso Dios. Que tu Espíritu Santo, Padre Santo, lo fortalezca en esta hora, poderoso Dios. Allega a sus corazones, Padre. Ayuda a nuestra hermana Margarita, poderoso Dios, a nuestro hermano Eduardo, Padre, a nuestra hermana Francis y a todos los que están en este lado, poderoso Dios. Trata con su persona, con su condición, Padre Santo, con la fragilidad humana, Dios mío, porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, bendito Dios? Trata